gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda siempre en cada programa. Gracias a la gente que participa a través de las redes sociales, la gente que participa mucho por WhatsApp, la gente que participa por Facebook, la gente que incluso nos llama, que tiene paciencia, porque ahí no siempre podemos atender todas esas llamadas. Y la gente que nos manda a Twitter, hoy día vamos a hablar acerca de las adicciones. Hashtag CDB-adicciones. Siempre un saludo cariñoso a toda la gente de regiones, a toda la gente del norte, del sur, la gente que le manda muchos saludos a usted, don Mario Chilen de la Araucanía. De la Araucanía. Que se vaya allá como fiscal, dicen. Trabajé el 2002, 2004 allá. Y ¿Cómo, lo pasé muy bien. ¿Cómo está don Mario Chilen? Bien afortunado. ¿Ha podido superar sus adicciones? No tengo ninguna adicción, salvo una, debo confesarla. Al chess.com, un juego de ajedrez que tengo en línea en el celular. Por lo menos 2 o 3 veces al día juego ajedrez. Nos complace tener en Conciencia de Valores al psicólogo Eugenio Aguiló. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Él es el psicólogo. ¿A quién es el psicólogo? Él es el psicólogo. Yo soy médico veterinario. Médico veterinario. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias Hace tiempo que no venía. Hace tiempo que se habían olvidado del suscrito. Por estos sectores. Sí, de eso sé bastante. Y al doctor, ahora sí, José Luis Rojas, gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores. Y a un experto en seguridad, don Pedro Valdivia. Gracias por la invitación a usted. ¿Por dónde partir aquí? Quiero partir con usted, doctor. ¿Cómo una persona profesional, alguien con formación, uno puede encontrar una explicación para todo lo que ocurrió en ese evento en el casino de Monticello? No solamente la adicción propia de la persona, sino que llegar incluso a un extremo de llegar a matar gente. Cuesta relacionar eso. Lo que pasa es que son cosas distintas. Una es el coeficiente intelectual y la capacidad intelectual que tenga la persona, y otra es la estructura de personalidad de la persona. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede ser muy culto y ser un psicópata. No, son cosas totalmente paralelas. No tiene relación.
Por lo tanto, no es raro, y yo que durante muchísimos años me dediqué exclusivamente a las adicciones, en la actualidad no, porque hago hipnosis, hago otras cosas, digamos, pero 25 años de mi vida profesional la dediqué a las adicciones exclusivamente. Y la verdad encontrábamos profesionales de tremendo peso, porque no tiene que... Adictos a algo, claro. Lo que pasa es que la adicción es un problema afectivo, no es un problema intelectual. Ahora, yo coloqué un cóctel en mi pregunta, intencionalmente, porque ahí toqué el punto de un profesional, pero también toqué el punto de que cómo una adicción puede llegar a matar a terceras personas, porque eso sí que no es muy común, porque que uno atente con su vida en casos de adicción es más común, pero llegar a un caso como ese... Claro, lo que pasa es que este es un caso efectivamente muy poco común. De partida, la adicción es un proceso que va de un... A ver, uno se puede convertir en adicto a una sustancia o a una actividad. Es un proceso que parte con un consumo, por decirlo de alguna forma, recreacional, un hábito, un abuso y una adicción, ¿ya? Hay que cumplir ciertos criterios para que la adicción se considere adicción, en realidad. Ahora, lo que pasa es que aquí hubo una muy mala ¿Cuáles son sus requisitos? Por ejemplo, los adictos generalmente no terminan las cosas, a diferencia de este señor, que terminó su carrera, estoy hablando de la adicción en general. Siempre hay problemas afectivos en los adictos. De hecho, la adicción es un problema afectivo, de carencias. Entonces necesitan poder utilizar cosas para poder estar mejor. Ahora, en el caso de él, distinto porque además de un juego compulsivo que tenía una estructura de personalidad muy mala, y aquí prima eso más que la adicción. ¿Te fijas? Porque hay muchos adictos, de hecho, al juego. Los casinos tienen tarjetas y tienen miembros VIP y qué sé yo, Platinum y cuantas cosas. Todos ellos son adictos. Porque si uno va al casino, irá una vez al mes, cada 2 meses o una vez al año, pero ellos van toda la semana y tienen hasta este estímulo perverso de los casinos, de quedarse en el hotel, darle tragos, ¿te fijas? Ahí mezclan, ojo, que aquí yo creo que hay una responsabilidad gubernamental. ¿Ya? Otro problema para este gobierno, que es el tema básicamente de que ellos, digamos, el Estado ha dado una facilidad para que exista el juego, que es susceptible de convertirse en adicción, pero se lavan las manos y no hacen nada. No hay una prevención de parte del Estado, no hay inversión en tratamiento de estas personas, por lo tanto, el Estado recauda nomás. Recauda y recauda harto. Pero un adicto, que además tiene este rasgo psicópata, sí, es un tema. Y otro tema es un adicto con rasgo psicópata que además se constituye en un asesino. ¿Qué es lo que conjuga ese factor? Lo que pasa es que ahí la estructura de personalidad de él es particular. Por ejemplo, de todo lo que han hablado, uno puede observar que era una personalidad de tipo narcisista, ¿ya? Por lo tanto, generalmente los narcisistas son muy AC, y el resto me interesa mucho. No tenía pareja, se encerraba mucho, evidentemente, en este tipo de cosas, de casino y juegos. No tenía buenas relaciones ni con sus vecinos, ni con su familia, no tenía familia de hecho. Su vida se fue desmoronando. Murieron sus padres, murió una hermana, le fue mal en los negocios, entonces fue desmoronando. Una vecina dijo en algún momento que él siempre andaba con una jeringa puesta aquí en el brazo. Entonces el hecho, por ejemplo, de haberse suicidado de esa forma, era primero porque la tenía permanentemente al parecer, y segundo, ahí uno ve que al resto él lo dispara y lo destruye, porque un tiro es una cosa potente, ¿no? Pero él no se dispara, él se duerme. ¿Entiendes? Entonces ahí tú ves las diferencias en lo exclusivo, entre comillas, que era él, ¿te fijas? No es lo más común, por supuesto que no. O sea, ahí se juntan una serie de condiciones que hacen que esta persona definitivamente se haya... Yo vi el video que apareció en todos los noticiarios y el tipo sangre fría. O sea, alguien especuló por ahí que podría ser una persona que estaba con sus facultades mentales perturbadas en ese momento, pero eso no era así. El tipo saca la pistola con una premeditación y cuando le toca disparar, pero lo hace sin asco, sin miramiento, en un acto de frialdad tremendo. Eugenio, colega tuyo. Exacto. Que tener cuidado con los veterinarios. No. Es una broma. Una broma. No, mira, lo que uno ha sabido, aparte de lo de la prensa, su vida, parece que era un tema
hablaban de 17 detenciones por distintos tipos de cosas, que a lo mejor no eran grandes delitos, pero 17 como que es realmente un exceso. No, Chile dicen que hay otros que tienen más. Sí, está claro, pero eso no es un indicador que vaya a matar gente. Pero tampoco. claramente, yo como muy bien dice nuestro psicólogo, hay que separar de esta adicción con su violencia. Y lo que pasa es que se juntaron las dos cosas y aplicó la violencia cuando le fue mal en el juego por cifras bastante grandes, como para un profesional, de 18 millones, hablaban o algo así. Pero parece que él era terriblemente violento. Y la información que yo tenía es que el colegio médico incluso lo excluyó por razones éticas, por una gran cantidad de reclamos de clientes por cobros abusivos y otra serie de cosas por el estilo, malos tratos a la gente, tratamiento innecesario. O sea, él ya tenía un modelo de vida totalmente ya perturbado, pasado los límites del... ¿Tú lo conocías? No, nunca, no, supe ese día que existía. Lo que pasa es que, bueno, era bastantes años menor. Pero claramente lo que me he informado tanto en la prensa como por el propio colegio, por algo lo sacaron de colegiado, le aplicaron una ética que no es lo más habitual. Por lo tanto, debe haber tenido muchas denuncias para llegar a eso. Por lo tanto, quiere decir que en su vida, en su profesión, tampoco era de los más centrados. Si unimos lo que está diciendo nuestro amigo psicólogo, el tipo era solo, se le había muerto la familia, entonces había todo un componente. Entonces aquí no hay que echarle solo la culpa a la adicción al juego, porque como muy bien se dice, hay muchos adictos. Aparte que hoy en día uno dice debería haber menos casinos, cierto, pero resulta que los que no tienen acceso a los casinos hoy día uno ve en televisión que te ofrecen póker no sé qué y otra serie de cuestiones. Estamos ahí. tocando el tema de los casinos, Claro. pero creo que la adicción tiene que ver con varias Otras cosas, pero claramente el que es adicto le va a buscar. Por último va a ir a jugar a los dados en el centro, pero el que quiere jugar se juega hasta la pasada la micro. Oye, pero Eugenio, a ti como No, veterinario... a mí me dolió que apareciera en todas partes hablen del veterinario. Tú que salvas perritos, que Exacto. salvas gatitos. O sea, No, el espectáculo no El es espectáculo menor. es dantesco. O sea, para uno, que alguien... Porque supone que los que elegimos este tipo de profesiones, que es salvar vidas, y el más amplio espectro, porque no solo es salvar vidas, es salvar un perro, un gato, también es salvar vidas, preocuparse de la producción animal, que los humanos tengan más carne, que tengan más producción de huevos, de lo que sea. Los médicos veterinarios estamos en todas esas áreas, desde el medio ambiente hasta la producción. Y todo va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, digamos. Entonces encontrarte con un tipo que lamentablemente en todos lados de todo, veterinario, mata, así muy desagradable. ¿Te ha bajado la pega a ti? No, es que yo estoy en un rubro, yo no estoy en un rubro clínico. ¿No? Yo estoy hace mucho tiempo en consultoría, asesoría en otras áreas. Pero claramente a uno le molesta. O sea, ahora, más de alguna vez, y aquí don Pedro puede recordar, de muchas profesiones han aparecido personajes así, los mismos abogados así, ¿no? Que aparecen haciendo noticias con alguna Los abogados cosa están por así. todos lados. Que aparecen haciendo algunas noticias Pero negativas. Eso, jamás matando gente. Oye, Pedro, no creo que sea tan así. Pedro, hablemos un poco de la seguridad. De la seguridad. De la seguridad, y algunos dicen, bueno, cuando ocurren estas desgracias es cuando hay que empezar a sacar leyes. Y debe ser O reglamento al menos. O reglamento, pero toco este tema de que si debiera haber un control de armas cuando uno ingresa a un casino, porque también esto podría ocurrir en un restaurante, esto podría ocurrir en una discoteca, entonces no sé si esa es la solución. Ya ocurre en los estadios. La solución. Primero, ¿qué es lo que te llamó o de la atención de todo este caso desde el punto de vista de la seguridad? Claro. Y si verdaderamente era poco previsible una situación así, porque además no es algo muy, muy frecuente, a pesar de que habían habido situaciones también particulares, no con este grado de desenlace. Bueno, el caso en sí mismo llama la atención por las características, que es un profesional, lo que han comentado ustedes, que dispara a diestra y siniestra, que mata gente del mismo lugar, sin tener un vínculo, una relación causa-efecto entre él y las personas. Pero en términos generales no me llama mucho la atención porque los casinos aquí, y lo conozco bastante bien el tema porque participé del equipo que evaluó los casinos, los 20 de los 25 casinos. Hubo un equipo multidisciplinario en las universidades que evaluamos diferentes áreas. Yo, por supuesto, evalué el área de seguridad. Y la seguridad del casino en ese sentido ha funcionado, 100%. Porque uno no puede asociar los casos que han ocurrido, como el robo del cajero automático, la otra señora que
este ciudadano extranjero que apuntó a otro. ¿No? Esa no es la seguridad del casino. El casino tiene dos objetivos, dos nortes. Uno, que no lo asalten como casino, en su zona de estanco, donde están las bóvedas, donde hay una cantidad tremenda de dinero día a día. Por lo tanto, ahí hay un sistema de seguridad especial y eso no ha fallado y difícilmente falla, no hay imposible. Y el otro sistema, todo esto está complementado con cámaras de vigilancia, sistemas de alerta, una serie de cámaras de última tecnología con detección biométrica de facciones, de caras, o sea, es completo el sistema. Eso fue lo que ofrecieron los casinos para poder ganarse esta posibilidad de ejercer su actividad. Y por el otro lado de la seguridad, el otro oriente es la interna. ¿Cuál es la interna? Es que los croupiers hagan su función como corresponde y que no haya una colusión con los clientes. Esos son los objetivos. Por lo tanto, el cliente como cliente no tiene ninguna seguridad, cero seguridad. ¿Pero qué seguridad tiene que tener? Porque hay una seguridad, hay temas que no se han aplicado acá porque aquí en el fondo si uno lo mira en frío, y yo creo que un poco tú lo dejabas ver, hay vacío un poco la permisividad que hubo con respecto al funcionamiento de los casinos. Y te lo digo porque en otras partes, y conozco el tema bastante cerca, sobre todo en Las Vegas, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, los clientes del casino están sujetos a una situación que se llama la posibilidad de ser admitido o no. Admisión. La posibilidad de admitirse. Y tiene dos situaciones por las cuales no puede ser admitido. Una, que gane mucho. O sea, un muy ganador, ese de repente se lo toman y no entra más a los casinos. ¿Porque no es rentable? No es rentable para el casino. Claro. Y otro, un perdedor excesivo, como en este caso, que también le restringen. Porque si tú relacionas un perdedor excesivo, tú podrías decir, bueno, ¿qué le interesa al casino? Claro que le interesa al casino porque el perdedor excesivo, el que pierde mucho dinero, no es que le esté ganando el casino. Está esta posibilidad cierta de ahora, y la posibilidad cierta de ahora se traduce en casino cerrado una semana. ¿Tú sabes cuánto significa el casino cerrado una semana? Versus lo que es sacarse un cliente que está perdiendo mucho, prevenir de que le pase algo. Por lo tanto, el sistema de seguridad hoy día, en términos generales, en el casino tiene falencia de esa naturaleza, porque la tecnología, las cámaras de vigilancia, las cámaras que tienen el sistema de escucha y de voceo, le permite hacer una serie de ventajas. Gente que es realmente capacitada, los que hacen el sistema de monitoreo, pero no está esa política de poder ajustar esto. Entonces, por un lado se apunta a dos cosas hoy día, que es lo que uno escucha. Una, poner estos, ¿cómo se llama?, detectores de metales. Y es un poco lo que tú decías, puede entrar aquí un personaje en este minuto, en cualquier lugar. Porque se parte del principio natural y básico que el porte de armas en Chile está prohibido. Legalmente deben haber no más de 100 permisos autorizados. Ok, pero bajo y por otro lado, ese es el tema fundamental. Y por otro lado, también se nombra la condición se señala, hay autoridades de gobierno señalan, de que a los casinos se les van a... Primero se dijo la palabra estratégica, que es un error, y después se designó como entidades obligadas. Las entidades obligadas, en la normativa de seguridad privada, son aquellas en que Carabineros le dice lo que tienen que poner. Y yo te aseguro, porque conozco el tema por dentro, de que Carabineros ya no tiene nada más que decirle porque los casinos tienen todo. Todo lo que tú te puedes imaginar lo tienen, excepto obviamente los detectores que definitivamente en términos comerciales seguramente a ellos no les conviene porque a nadie le gusta que estar pasando por ese arco. Ahora, se está hablando de este tema porque hubo un asesinato. Ahora, evidentemente que sí. Yo te aseguro que si hay un asesinato, ojalá nunca ocurra, en un recital en el Movistar. Después se va a estar hablando de que tiene que haber seguridad también en esos espacios públicos. Claro. O como lo ha pasado en otros países. Pero hay detectores en el Movistar. Los espectáculos públicos hoy día están más sujetos. La ley de violencia en los estadios, de hecho, hoy día la última, las modificaciones obligan a los estadios a tener sus detectores en este tipo de situaciones. Ahora, en los casinos, probablemente lo que va a ocurrir en los casinos, pero te vuelvo a insistir que eso no es la solución definitiva en el tema. Hay problemas de fondo porque ese fue el cliente que ocurrió eso. En muchos Pero años. yo te pregunto lo que ocurre habitualmente y en cualquier actividad. Bueno, y el garzón o el croupier que lo echaron injustamente, de repente. ¿Quién lo revisó y quién podría impedir que haga exactamente lo mismo? O sea, las variables de falencia son muchas. En los casinos hay norma expresa respecto a los ludópatas. A mí me tocó representar a una familia cuyo marido era ludópata y el casino estaba obligado
a rechazar su ingreso. Claro. Bueno, y el tipo lograba ingresar e igualmente seguía apostando, y apostando grandes sumas y sobre todo el ingreso familiar. Entonces ahí tuvimos que demandar al casino para ver qué es lo que había fallado en ese aspecto. Y seguro que ganó, Mario. Y también me tocó, está prohibido el autobombo, así que cuento solamente el milagro nomás. Y también me tocó representar a un jugador de blackjack que ganaba siempre. Entonces también tenía dificultades en el ingreso. Ese juego justamente son los más excluidos. Sí, Ahí son los más porque en excluidos. el blackjack simplemente, un si tema tú de te lógica. preparas bien, puedes ganar. De hecho, conocí a un admirado ajedrecista que era uno de mis ídolos juveniles, que ya en vez de jugar ajedrez está jugando blackjack y ganando bastante en distintos casinos. Entonces es una adicción que es bien peligrosa, la verdad, y afortunadamente hay ley que regula y favorece a los clientes. Una es la Ley de Defensa del Consumidor, que ofrece la seguridad del consumo. Entonces hay un derecho a la seguridad del consumo, y ese derecho a la seguridad del consumo aplica a todo. Aplica que si usted entra a una tienda y en esa tienda al interior lo asaltan, simplemente se vulneró ese derecho a la seguridad del consumo. El que tiene tienda o el que tiene o provee de un bien o servicio afecto a la Ley de Defensa del Consumidor debe procurarle seguridad al cliente. Y si no tiene esa seguridad, usted puede después demandar y obtener su indemnización correspondiente. Doctor, hay gente que va al casino para simplemente entretenerse. Sí. Aquí todos los camarógrafos les encanta el casino, los sonistas que están también aquí, les gusta mucho. Hay algunos que van infrecuentemente, hay algunos que van frecuentemente y no necesariamente son adictos. ¿Cuándo uno puede detectar para las personas que van al casino que pudiese estar cerca de ser un adicto? ¿Cuáles son unos tips para la gente que nos está mirando en este programa cuando, ojo, porque ya tiene síntomas? Cuando uno tiene una enfermedad, no sé, un resfrío, ojo. Me quiero resfriar. Estás muy cerca, estás muy cerca de constituirte en un adicto. Para que los camarógrafos de este programa, los sonidistas, no tengan ese problema. Que nos agarren a balazo en el set. Generalmente la adicción está instaurada una vez que la persona empieza a vivir en función de esto. Ya sea cual sea la adicción. Empieza a vivir en función ya sea de la droga, sea del juego, sea de cualquier situación susceptible. En realidad, casi todas las cosas son susceptibles de adicción, claro. Ya sea sustancia o actividad. Hay gente que es adicto a los carbohidratos, pero nunca al trabajo, claro. Y como es bien visto el trabajo, nadie se preocupa. Pero cuando la persona empieza a hacer demasiado en función de esto, empieza, por ejemplo, a priorizar el juego en vez de comer. O en vez de dormir, o porque hay gente que pasa el día entero y la noche entera y sigue jugando. Pero cuando una persona en los tiempos de vacaciones va todos los días al casino porque le causa entretención, termina las vacaciones y no va más, no podríamos hablar que esa persona es adicta. No, pero por ejemplo, hay algunos tips, por ejemplo, la gente que dice no, voy a ir a recuperar lo que perdí. Porque si uno va al casino es para pasar un rato agradable, divertirse y jugar un poco, y si gana, fantástico, y si pierden, está bien. Pero esta cosa un poco obsesiva, cuando empieza la persona casi a querer recuperar y a creer que va a recuperar lo que perdió, ella está frente a un posible problema. O sea, por tratar de recuperar. Lo que pasa es que eso es fantasioso, no es real, porque es difícil que una persona que pierde 18 millones de pesos, a no ser que tenga un suertazo, digamos, pueda recuperar esa cantidad de plata, y probablemente perdió otras cantidades antes. Es que además se llena la cabeza de falacia. Claro. Se llena la cabeza pensando que si apostó 3 veces al rojo y salió el negro, ahora sí que va a salir el rojo. Tiene que salir. Y resulta que matemáticamente dice que la probabilidad de que salga negro o rojo en la ruleta, por ejemplo, es 50 y 50. Claro. Y no se va sumando, ¿no? Porque salió 3 veces seguida negro, esta vez va a salir el rojo. No es probabilístico. No. ¿Pero tiene que ver con una frecuencia? Sí, tiene. A ver, eso caracteriza las adicciones. Por ejemplo, que una persona empieza con una situación X, ya sea sustancia o actividad, y empieza muy despacio. Por eso sí hay un proceso, un consumo recreacional, un hábito, un abuso y una adicción. Va incrementando la cantidad de veces, en este caso si es casino, la cantidad de veces que va, e incrementando la cantidad de plata que apuesta.
¿ya? Entonces va siempre increciendo. Y en este caso lo suma las veces que va perdiendo y quiere tratar de recuperar. Exactamente. Y recurre a cualquier método para financiar eso. Y ahí vienen las ventas de casa, las ventas de esto. todo. Yo he conocido Ventas de otro, cerca personas que han perdido su fortuna. Sí, O sea, una persona en particular que es muy cercana a mi familia perdió todo. Y ahora anda pidiendo plata, está casi como para ir al hogar de Cristo. O sea, Yo he tenido después de haber muchos tenido inmuebles, inversiones, negocios, Exacto. todo por el casino, todo por el juego. Yo tengo Es muchos casos espantoso. de ludopatía. Yo trato ludopatía hace años, porque hace parte de las adicciones también. Por lo tanto, siempre no es tan común, pero llegaban. Y en un caso, me acuerdo, un señor de La Serena perdió 3 empresas y, por supuesto, todo el patrimonio. Y vino a consultarme a mí por un consumo de cocaína. Entonces empezamos a conversar y él me dice, no, ¿y cuánto consumes tú? Bueno, un par de gramos a la semana. Pero espérate, con un par de gramos a la semana tú no quiebras de esa manera. Y empezamos a conversar y al final salió El juego. el juego. Entonces, incluso la negación, te fijas, es una cosa tremenda. Y el tipo perdió todo por el juego, no por la cocaína. Claro. ¿Te fijas? Entonces, Ahora- nadie quiebra por 2 gramos de cocaína a la semana. Ahora, una adicción es difícil que cuando uno la tiene, la confiese. Claro. Finalmente, cuando va a tu consulta es porque ya perdió las 3 empresas. Sí, claro. Porque ya perdió 100 millones de pesos, que es lo que ganan mensualmente los veterinarios. Algunos más. Entonces, primero para la gente que está metido en este problema, o al escucharte, dice, chuta, parece que yo me estoy transformando en un adicto. Yo creo que ¿Cuál sería el consejo para esa gente para no llegar a un extremo? Que busque ayuda, porque esto es difícil salir solo. Pero un tema anexo es, yo creo que lo que más debe costar que la persona acepte que es adicto. Claro, porque de hecho el punto Hay de una partida negación. para- No, si yo paro cuando quiero. Como el tema del alcoholismo. Claro. Yo cuando quiero dejo tomar. Cuando quiero, no es tan así. Cuando quiero dejar fumar, dice. Claro, Y no la fuman misma nada. idea. pues. Ahora, yo creo que el 99% de la población chilena somos medio adictos a esto. ¿Ah? El ¿O no? celular, sí. O sea, Sí. uno se sube al metro y la cuestión ya, pero nadie mira. Tanto así que hay una fobia que se llama Hay una- nomofobia, que es claro. no móvil fobia. Claro. La fobia es andar sin el móvil, digamos. Claro. que, No, porque al final ya uno recurre a cada momento para esto y se da cuenta que la vida funcionaba Ahora, ¿qué hace? sin que esto existiera. ¿no? ¿Qué hace que haya tanto adicto? Porque si uno piensa, a ver, gente que fuma, los fumadores, adictos, el alcoholismo, otra adicción. La ludopatía es más algo excepcional, yo creo, excéntrico, y por eso estamos hablando de eso. La drogadicción, para qué decir, Ahí, las para que consecuencias sepa, que ahí tiene, donde es letal. Entonces, parece ser, no sé, y me da la impresión de que los que no somos adictos venimos a ser como los bichos raros hasta los de la deportistas sociedad. de ¿no? elite son adictos. A las endorfinas que produce, digamos, el estado, digamos, después de 20 minutos de empezar a hacer ejercicio, empezar la endorfina. Lo que pasa es que existe lo que se llama el sistema de recompensa del cerebro, que funciona con distintos neurotransmisores. Dopamina, adrenalina y una serie de neurotransmisores que dan placer, producen placer. Y eso es lo que va enganchando. Entonces, una persona, por ejemplo, adicta, nunca va a poder usar su droga, jamás va a poder usar su droga de elección en forma social, por ejemplo. Es difícil que un jugador compulsivo o un adicto al juego pueda ir una vez al casino y se controle con 30.000 pesos. No va a pasar, porque un adicto a una sustancia o una actividad nunca va a poder usar esa sustancia o esa actividad de forma social. Como el alcohólico es alcohólico. No puede, ya hoy día vamos a tomar un traguito nomás. Puede que ese día lo haga, pero al día siguiente y empieza otra vez el círculo. Es por eso, porque está muy relacionado cualquier adicción con el sistema de recompensa del cerebro. Y entonces es más potente que la voluntad, porque esto es algo entre el inconsciente y el consciente. Yo entiendo algo harto de inconsciente, pues trabajo en uno así. Siempre gana el inconsciente, entre el instinto y la razón gana el instinto, siempre. Por lo tanto, el sistema de recompensa del cerebro está en el instinto. ¿Te fijas? Está ahí. ¿Te fijas en la naturaleza? Los animales se matan por la hembra. Ahora, la diferencia entre una adicción y una preferencia es que la adicción me manda. Por ejemplo, a mí me puede gustar tomar todos los días una copa de vino, pero si me dicen, ¿sabe qué? Empezó la dieta, caso mío, hace 7 semanas que yo no pruebo ni una copa de nada. Eres adicto a los carbohidratos. Oye, y yo pensé que a lo mejor tenía un problema porque todas las noches me tomaba mis buenas copitas, pero no he echado de menos ni el copete, no he echado de menos
el azúcar un poquito, sí. Pero no soy adicto, entonces. No, simplemente tenía una preferencia. Sí. No, un pues hábito, pudiste controlarlo. O tenía puede un ser gusto, hábito. digamos, Con la claro. carrera de adicción hay personas que quedan en el consumo recreacional. Yo tengo amigos de Bueno, infancia. y gran parte de la gente que va a los casinos. Claro, y gran parte de la Claro, gente va a los van casinos. por Exacto. recreación. Una recreación. No, Eso puede ser un hábito, pero probablemente nunca llegue a ser una adicción. Bueno, Y doctor, participan de las otras actividades del casino, que los Exacto. shows, de comer no muy barato y todo, pero como muy bien decía Pedro, los casinos arman todo un cuento para que la gente esté lo más posible y que jueguen. O sea, sí, claramente. pero hay otros tipos de adicción, la adicción a la pornografía. A todos, y todo es susceptible de adicción. Claro, cualquier cosa. Ahora, no todo el mundo anda, digamos, tiene esa ¿Capacidad? no, ese apego a la sustancia, a la actividad que lo hace ser irracional. ¿Ya? Porque uno puede decir, ya me gusta esto, pero en realidad hoy día, ¿sabes que en realidad hoy día no puedo, no lo voy a hacer por tal y tal motivo? El adicto lo hace. Claro. Ya, una persona que es adicta y que se somete a una terapia y finalmente dejó la adicción que tenía en tal y tal área, yo he escuchado de que eso nunca se termina, Exacto. de que tiene que estar permanentemente bajo un monitoreo. ¿Es así? Sí, un automonitoreo más que nada, uno le enseña a la persona a empezar a reconocer cuáles son los elementos que hacen que gatille el craving, que se llama, que es esa necesidad imperiosa de tener esa actividad o tener esa sustancia. Entonces, hay periodos de recidiva que uno enseña a la persona que puede, digamos, manejar esa ansiedad de otra forma. Pero es verdad, o sea, un adicto a una sustancia es de por vida. Por lo tanto, en realidad no tiene cura. No tiene cura. Tiene tratamiento. Las sustancias deben ser mucho más difíciles de sacar tratamiento que las actividades. Sí, ahora, el tema es que no tiene cura. ¿Por qué no tiene cura? Porque alguien que se cura se supone que puede volver a hacer lo mismo sin problema, ¿cierto? Claro. O sea, yo choqué en un auto, tengo un trauma, recupero el trauma, me curé y puedo seguir manejando. Pero un alcohólico, un adicto, o un jugador compulsivo, lo que sea, no es capaz de hacer eso. Porque en el fondo prima la compulsión. Y la diferencia entre la compulsión y la impulsividad es que el impulsivo toma algo, lo mira, lo deja y ni siquiera se cuestiona. El compulsivo sabe que no tiene que tomarlo y empieza a sufrir. Freud decía, la compulsión a la repetición implica dos cosas. Primero, un no aprendizaje, porque la persona hace una actividad, le va mal y vuelve a repetirla y vuelve a repetirla. Y el caso clásico del adicto le dice a la mamá que le rejura que nunca más y al día siguiente se droga otra vez. Por lo tanto, no aprende. Y segundo, tiene un sufrimiento interno, porque él sabe que no tiene que tomar esto. Y lo toma igualmente y sufre. Cuando lo toma tiene un pequeño placer y al dejarlo se siente culpable. Eso es lo que le pasa al señor Chilling, que él dice que no es adicto, pero él es adicto a una marca, Sí, Chevrolet. así es. ¿Ah? Si usted quiere comprar un auto, la mejor marca es lejos Chevrolet. El concesionario líder, Inalco. Ahí en www.inalco.cl podrá comprarse esa camioneta a la cual está adicto el señor Chilling. Le pasa le pasa exactamente lo que dice aquí el doctor. Cuando la deja, sufre. Y cuando está arriba de ella, Disfruta. goza, fascinado. Vaya a Inalco, la mejor condición de precio la va a encontrar ahí porque es líder en General Motors, www.inalco.cl. Doctor, yo quiero contarle un hecho que es impresionante. Una persona que yo conocí que es alcohólico, sufrió un accidente, perdió el conocimiento, es tratado por los médicos, recobra el conocimiento, no se acordaba cómo se llamaba, no reconocía nada. Sin embargo, lo único que pedía era que le trajeran vino, que le trajeran copete. Es decir, el tipo no sabía ni quién era Pero eso no se lo olvidó. nada, pero el copete se lo llevaba. ¿Cómo puede ser tan fuerte una adicción de sufrir un accidente tan severo y sin embargo revivir y pedir su adicción? Porque, a ver, si uno lo pone, por ejemplo, la memoria son cosas distintas. Las adicciones funcionan un área del cerebro que se llama amígdala, que tiene que ver casi con la sobrevivencia. O sea, esa sustancia, ese copete, se vuelve casi, si no lo tomo me muero. Ese es como el mensaje a nivel inconsciente, potente. En cambio, el resto tiene más que ver con el lóbulo frontal, con la memoria, con otras funciones. Si bien es cierto, son funciones superiores, las otras son instintivas. Perfecto. Y decía antes, entre el instinto y la razón, gana siempre el instinto. Claro, el instinto. ¿Me fijas? Entonces,
es el Pedro, motivo. volviendo al tema de la seguridad, si hay algo que la gente hoy día está complicadísima, es precisamente este tema. Independiente del caso en sí, generalmente uno se viene a meter en los temas cuando hay tragedias, cuando hay drama. ¿Ah? Ahí nace el instinto. ¿Ah? Ahí nace el instinto. Tu visión de este tema, tu visión del tema de la seguridad, porque tú has trabajado muchos años tanto en municipalidad como en el mundo privado, también asesorando gobierno, y todavía seguimos siendo un país muy inseguro en muchos temas, no solamente en el tema de la protección ciudadana. ¿Esto tendrá algún camino de salida? No, camino de salida siempre va a haber, pero yo creo que el tema es transversal, son políticas de largo plazo, e incluso más si hoy día miramos nosotros las cifras que dan los gobiernos, en este caso el gobierno que está de turno en este momento, te va a decir que las denuncias están a la baja. La gente entiende eso también aquí en el inconsciente, a propósito del doctor, de que los delitos están a la baja. Pero hablando de delitos que tienen... No están los delitos a la baja, lo que están a la baja son las denuncias. Entonces, Pero que la gente no quiere perder tiempo denunciando para que no pase No, nada. pero quiero correlacionarlo con el tema que nos convoca, más que la seguridad en sí, que es el tema de las adicciones. Cuando uno ve en el tema de los delitos y en el tema, todo tipo de delitos, por ejemplo, infracciones de tránsito que causan muerte, mucho en estado de ebriedad. Hay un tema de adicción. Claro. Cuando uno ve los asaltos con violencia menores en drogados. sí. Hay una correlación muy fuerte entre los delitos y las personas que están involucradas en este tipo de adicciones. Depende del tipo de delito. Hay delitos que sí y otros obviamente no tienen mucho que ver con el tema de la adicción. De hecho, la adicción provoca esa necesidad de satisfacer ese gusto y son los delitos con los cuales se empieza en la cadena delictual, los primeros delitos. Sobre todo en el tema de la droga se ve muy bien porque la delincuencia juvenil que empieza en la droga y que después sigue robando especies no solamente en su casa, en los vecinos, en las poblaciones, después en la bomba de benzina, en la farmacia y finalmente llega a los grandes delitos, nacieron por una necesidad, por una adicción, la adicción a la droga y poder tener los recursos para satisfacer esa adicción. Para comprar. Por lo tanto, hay todo un tema de relación directa entre lo que es la adicción con el tema de la comisión del delito. A ver, te coloco un caso, doctor, ahí se pueden pimponear. Alguien que es cleptómano, ¿es una adicción también eso? ¿O no es una adicción? Sí, funciona más o menos parecido en términos el cleptómano en general tiene ese impulso, más que impulso, esa compulsión de tomar algo, porque no porque lo necesite, los cleptómanos en general no necesitan lo que roban, pero es la satisfacción de tenerlo, porque veíamos años atrás a la Winona Ryder robándose no sé. Hay varias figuras. Y te fijas, entonces en el fondo tiene que ver con la situación del momento, con esa adrenalina al momento. Esa adrenalina, el sistema de recompensa del cerebro. ¿Pero eso pasa mucho en el robo de multitienda, en el robo de supermercado? No, ahí es donde más... ¿O bueno, eso es un son robo dos cosas distintas. No. El robo al supermercado y el robo a la tienda, en realidad no es un robo, es un hurto. Bueno, no hay violencia en las personas. En el fondo. Sí, es verdad. Pero ahí hay una sensación, hay un incentivo perverso que nosotros mismos como ciudadanía hicimos en su momento, ¿no? Al rebajar La problemática es bastante larga y tratando de sintetizarla, en el año 91 cuando se hacen las primeras reformas judiciales, estamos cambiando el gobierno militar al gobierno democrático, nos encontramos con el mismo problema hoy día de las cárceles atochadas. La diferencia está que en ese tiempo eran 20.000 y hoy día son más de 50.000, pero había menos cárceles, estaban atochadas. Entonces, una de las soluciones inteligentes de aquel entonces fue cambiar la figura del hurto, porque había muchos delincuentes por hurto presos. Entonces, en vez que fuera delito robarse este vaso, pasó a ser falta. Por lo tanto, ellos ya no me detuvieron. Entonces, de ahí empezamos a crear, y ahí Mario puede, acelerarlo con mayor conocimiento que yo, el sistema en general, y yo siempre lo asocio, nosotros compramos un Mercedes-Benz y estábamos acostumbrados a andar en un Fiat chiquitito nomás. Por lo tanto, el sistema está diseñado para darle la oportunidad al delincuente primerizo, para tener un sistema de rehabilitación. Y es como el Transantiago. Tú hiciste un Transantiago, pero no tenías las calles.
Igual aquí, tú hiciste un sistema, una reforma procesal penal, que ya no es reforma, ya es un sistema instaurado, pero no tenía las condiciones para poder rehabilitar, para darle esa oportunidad al delincuente primerizo, para que no se mezclara con los otros delincuentes. Por lo tanto, todo esto metido en una juguera. Es que la rehabilitación, la terminó verdad, siendo, y eso es la parte peor, terminó siendo, y eso es lo que yo digo, se creó en el fondo una cultura a la impunidad. Todo lo que tú ves exactamente hoy día, especialmente en la juventud, es una cultura a la impunidad. ¿Qué significa eso? Que yo sé que si cometo un delito, o tengo una salida alternativa, o tengo un juicio abreviado, o no me prueben, o no me demuestran que estuve en el sitio del suceso. O sea, todas las circunstancias habidas y posibles. Te lo refleja, y con esto termino, te lo reflejo. ¿Sí? Que cuando se impone el sistema procesal penal en Chile, está asociado a los derechos del detenido, del delincuente. Exacto. Años después, son los derechos de las víctimas. Años después. Entonces, imagínate. Una pequeña corrección, son los derechos del imputado, no del delincuente. Claro, sí, claro. Hasta el nombre, es que imputados podemos ser todos, y todos gozamos de presunción de inocencia. Partió mal justamente por eso, porque como que había un trauma, que habían varios traumas cuando viene el retorno a la democracia. Por ejemplo, el trauma con los sistemas de inteligencia. Prácticamente se destruyeron en este país a nivel central. Después crearon la ANI, que le falta mucho para realmente ser un buen sistema de inteligencia a nivel nacional, porque estaban con el trauma de lo que había pasado anteriormente en el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo. Entonces, eso ha perjudicado a la ciudadanía. Todos los países tienen que tener inteligencia y una buena inteligencia. Y vemos que eso no funciona, o funciona mal. No hay compatibilización de información. Ahora, por otro lado, este tema de estos hurtos, yo tengo antecedentes, hay tiendas en que ya los que atienden dicen, ahí llegó la no sé cuánto que viene a buscar sus cosas, y la persona entra a la farmacia, saca lo que es, y se van, y el guardia está ahí, porque saben que ya, o sea, que sacan con hacer algo, que sacan con detenerlo, o sea, le van a hacer un control de detención, y a la casa. Mira, y hay un punto importante que no puedo dejar de mencionar, que cuando tú hablas de seguridad, cuando tú me preguntas de seguridad, la gente lo asocia inmediatamente a los carabineros. Esa es la asociación. Carabineros, en estricto rigor, en el tema de la prevención, o sea, en prevenir, en evitar que el delito se cometa, tiene una participación de un 33%, porque hay dos elementos tan importantes como Carabineros, o más importantes que Carabineros. Uno es la prevención social. La prevención social no la hace Carabineros, la hacen las políticas de gobierno. ¿Y la familia? La prevención y la familia, y los colegios especialmente. Otra es la prevención situacional, que no la hacen los Carabineros. La hacen las municipalidades, la recuperación de los espacios públicos, en las plazas, en los clubes deportivos, todo lo que tú puedas generar para suplir en algún modo las propias adicciones, o sea, esa mente esté en un lado positivo del muchacho que está recién incursionando en el tema delictual. Y la otra parte es la prevención que hace la policía. Entonces aquí, con gobiernos tan cortos por un lado, de 4 años, no se generan políticas sociales serias. De hecho, yo te podría decir que las últimas 4 políticas de gobierno, que han tenido diferentes nombres, desde el presidente Lagos, después el presidente Bachelet, después el presidente Piñera, después la presidenta Bachelet de nuevo, hay 4 programas de gobierno, y los 4 son distintos. Y de los 4 incluso uno es la misma presidenta, imagínense. Entonces, y anterior a ese también hubo otro, porque en el gobierno de Elwin también hubo uno, los ministros recorrieron los municipios. Entonces, con una política de seguridad de esa naturaleza, no llegamos a ninguna parte. Si ustedes quieren arrendar un auto, doctor, Pedro, Eugenio, don Mario Chilen, le recomiendo Dunami Rentacar. La mejor opción al momento de arrendar un vehículo la pueden encontrar ahí, en www.dunami Rentacar. Vehículos automáticos, vehículos mecánicos. Pueden encontrar un Dunamis en Concepción, pueden encontrar un Dunamis en Viña del Mar, o si lo prefieren, sus sucursales en Santiago. www.dunamis.cl. Haga sus reservas online y vea las ofertas que hay, sobre todo los fines de semana largos y cortos. Doctor, hablemos un poco del tema de la rehabilitación. Busquemos la solución en este tema, sobre todo hay gente que está metida ya en temas de adicción. Porque cuando dice tema de adicción, uno asocia droga y alcohol, pero ya hay muchos temas de adicción. Le hablaba de una, la cleptomanía, mitomanía. Falta la mitomanía. Adicción a la pornografía. Cuesta reconocer también que uno sea adicto. Adicción al sexo, dicen. Sí, dicen también que existe. Entonces, pero por otro lado, la rehabilitación significa plata. Exacto. Plata. Y quiero hacerle 2 preguntas. Y no poca, a veces. No poca. Entonces, esto es como un círculo vicioso, porque finalmente jóvenes que están en la droga y que delinquen,
y que hay que colocar una política de rehabilitación y reinserción en la sociedad, como se habla mucho de eso, y no más penas duras y más cárcel, porque con eso las personas no se rehabilitan, pero se necesitan lucas para todo esto y también tiempo, porque usted me acaba de reconocer que una rehabilitación es un proceso permanente, no es un proceso que es finish. Claro. Bueno, hay un proceso que uno hace el tratamiento. Hay distintos tipos de tratamientos, depende de las gravedades del caso en particular, pero sí, efectivamente, es de por vida. Ahora, ese de por vida no es que implique un desembolso de recursos. Ok, pero se me queda la segunda pregunta. Hay rehabilitación en el caso de la droga y en el caso del alcoholismo, que es internarse. Sí. Y hay otros que son ambulatorios. Puede que esté absolutamente equivocado. Dicen que el tratamiento vía ambulatoria no es muy efectivo. Depende, tienen pros y contras. Porque el sacar a la persona de su medio para internarla en un centro de rehabilitación, ya sea comunidad terapéutica, clínica, lo que sea, igual es desinsertarlo y después va a volver a insertarse ahí. Porque en este país, yo viví años en Italia, y en Italia había, por ejemplo, cuando salían los muchachos digamos, de la casa a internarse, una de las cosas que hacían era no volver a la casa. Entre 2 o 3 arrendaban un departamento, empezaban a trabajar y se separaban de la casa. Porque no nos olvidemos también que la familia es un tremendo componente de esta adicción. Porque en el fondo el adicto es el que hace el síntoma del malestar familiar. ¿Te fijas? Y generalmente, como decía un amigo mío en algún momento, el adicto es el más frágil, el más débil, pero también el más cariñoso. Uno cuando trabaja en adicciones se da cuenta que un adicto sin droga es una persona excelente. Ahí está la diferencia entre un adicto y un delincuente. El adicto delinque para consumir droga. Una vez que deja la droga, deja de delinquir. El delincuente consume droga, deja la droga y sigue delinquiendo. Entonces ahí es donde hay una sociopatía, ¿ya? Eventualmente una psicopatía también. ¿Te fijas? Cosa que en general el adicto es más de una personalidad de tipo infantil dependiente. No es tan psicópata. No raya mucho en eso. Para la gente que nos mira en casa, dice, mi hijo es un adicto a la droga, o adicto al alcohol, otro tipo de adicción. Pero voy a colocar esas dos en particular. ¿Cuánto vale un tratamiento de rehabilitación? Hay tratamientos, o sea, desde la gratuidad. No, pero efectivo. Es que la efectividad no necesariamente tiene que ver con la cantidad de plata. Ya, pero la Yo gratuidad... conozco clínicas aquí carísimas que son re bajo rehabilitación. Para mi gusto, sí, después de haber trabajado muchos años en centros de rehabilitación, soy uno de los que formó la Asociación Chilena de Comunidades Terapéuticas en Chile. Para mi gusto, creo yo que las comunidades terapéuticas son una muy buena opción. Y de promedio, una comunidad terapéutica debe estar cobrando unos 600.000 pesos mensuales. O sea, es algo inalcanzable para una familia. El Estado creo que paga como 400, 500. Y una comunidad terapéutica tiene un buen resultado. Sí, tienen buenos resultados. Con el tema de la droga... Ahora, perdón, Eugenio, una cosa. También existen los grupos anónimos, que son una excelente opción y son gratuitos. De 10 personas que entran a un centro de rehabilitación de 600.000 pesos, ¿cuántos se rehabilitan realmente? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? No, pero yo he escuchado que algunos dicen que no supera el 15%. O sea... Dígame la firme, por Sí, la verdad, yo estoy un poco apartado en este momento de eso, pero sí, en realidad la rehabilitación es bastante baja. Es bastante baja. Hay gente que habla del 40%, 35-40%. Una vez escuché un 80% y que ¿dónde está? Porque no existe. Alguna vez alguien dijo un 40% y le dijeron que... no creían en esa cantidad. Pero la cifra del Sename, por ejemplo, en rehabilitación de delincuencia es de 35%, así que no me llama mucho la atención, o sea, las cifras empiezan a repetirse. Yo quería decir algo antes, porque ustedes habían dicho cosas que se repiten una y otra vez y la gente en la casa empieza a creerlas. Si una persona comete un hurto, usted lo denuncia, si es primerizo va a salir. Si lo comete por segunda vez, la ley 18.216, que es la que está hablando Pedro Valdivia, que es del año 82, o sea, tiene 35 años, le va a dar una segunda oportunidad que es un tipo de beneficio, por ejemplo, libertad vigilada. Ya la tercera es reclusión nocturna. Después ya cárcel efectiva. Es decir, si uno puede decir, oye, hay que denunciar 4 veces. Bueno, hay que denunciar 4 veces, las 4 veces hay que perseguirlo, porque si no pasa eso, porque da la sensación de que no va a pasar absolutamente nada. Ahora, ¿por qué los hurtos tienen una penalidad más baja?
porque no existe un Estado en el mundo donde a todo se le pene con todo, digamos, porque si no se convierte en un Estado policial, no un Estado democrático. Entonces también hay que compatibilizar esas cosas. Eugenio. No, lo que también es importante para el tema de las adicciones, de la droga y todas las señales que da la sociedad. Yo entre algunas de mis actividades trabajo con la senadora Lili Pérez, que ha presentado proyectos para que las autoridades, los parlamentarios hagan test de droga. Ella presentó uno de los últimos proyectos, han habido 15 proyectos en esa línea en el Parlamento, todos se archivan. ¿Ah? Por lo tanto, hay como una, y yo creo que el primer ejemplo deberían darlo las autoridades, tanto electas como nominadas, con este tipo de cosas, dar señales. Y es una mala señal que esos proyectos se archiven y que no quieran someterse. ¿Cierto? Ella ha sido súper criticada por sus pares. ¿Cuál es la razón que se da para no someterse? No hay razones, aparece el proyecto, entra, bien, los 2 días está archivado. Ella de repente pide Pero espérate, desarchivo. lo que pasó con el caso droga años atrás. Años atrás hubo denuncia. Entonces, te digo, la señal es una mala. secretaria y un chofer. La señal es Ahí mala. terminó. Pero le hago una pregunta a usted. Si uno está postulando una empresa y dentro de los requisitos le pidan a uno hacerse un examen de droga, ¿les parece, A mí me parece adecuado. correcto eso? ¿Está vulnerando algún derecho Chile? Yo no soy laboralista, pero sospecho que sí. Sí, pero lo que pasa es que... Pero hay trabajos que requieren Pero eso. cuando tú tomas decisiones tan importantes Exacto. como son las altas decisiones de gobierno o el Parlamento, tú no puedes tener una dependencia de este tipo que te hace vulnerable Claro. a elementos de presión. Pero, Eugenio, te coloco un caso. No hablemos de la cocaína, hablemos de la marihuana, por ejemplo. Bueno, es que- Si tú te sometes a un examen de la droga y eres consumidor de marihuana porque tú consideras que la marihuana te relaja, la marihuana es terapéutica y va a salir positivo el examen. Sí, pero siempre tú vas en a las tener redes que- sociales te van a hacer pebre. Sí, este pero gallo, tú siempre vas a tener que comprarla porque es ilegal. Vas a depender de un dealer que te la venda. Ahora, y eso te da una dependencia peligrosa. Yo no Una obligo a hacerse necesidad. examen, pero sí a los abogados que trabajan conmigo les pregunto antes, ¿usted fuma o no fuma? Porque a mí no me interesa un gallo fumador, porque un fumador saca la vuelta inevitablemente. Si yo fui fumador y 20 cigarros diarios te obliga, en mis tiempos A se 20 podía minutos estar afuera. Exacto, antes se podía fumar dentro de la oficina y no pasaba nada. Pero Discrimina 20 a los minutos fumadores, afuera, señor Chile. O sea, Pero 20 no le cigarros contaminen afuera, la oficina, el- que no la dejen pasar el tema que agua. yo te planteo no es menor, porque realmente Es que- hay que dar señales. Sí, Y yo es sé que una hay que mala dar, señal. sí, pero hay que dar señales en la medida que también no vulnere ciertos derechos. Porque te estaba... Doctor, Lo la que pasa marihuana, es que- la marihuana, Pero- que quiero Yo referirme tengo a eso. algo que decir, harto que decir de Ya, la la marihuana. marihuana, para mucha gente que nos ve en casa y que está en este set, que le encanta ese tema, le fascina, tiene un particular interés. Sí. La marihuana es mala, es adicta, Es perversa. es perversa, quieren legalizar la marihuana, algunos dicen que es terapéutica, no es dañina. Pero Yo parto doctor, de hable una- menos y convive más. Yo parto de una premisa. Si en el mundo el alcohol y el tabaco, que son drogas legales, matan a más gente en el mundo que todas las otras drogas juntas, ¿para qué tener una tercera droga legal? De matar más gente. Claro, porque resulta que ¿quién Buen controla, por ejemplo, a los conductores de automóvil? Ok, ¿Le van pero- a hacer un test de droga pero- de marihuana específicamente? No, pero contésteme esta pregunta Ya. bien particular porque lo vive mucha gente. Ok. Cuando uno se fuma un pito de marihuana, Sí. ¿eso es algo nocivo? ¿Es algo que me va a producir adicción? O pasa el mismo argumento que me habla con el alcohol. No, si me tomo una copita de vino, como se toma el señor Chilo, un Cabernet Sauvignon italiano, digamos, todas las noches. ¿Ya? ¿Me entiende? Que me tomaba, ahora quiero un vasito de Y agua ahí y también le quiero tocar un tema, porque agüita a manzanilla. mucha gente se toma en la noche una copita de vino, Sí. pero todas las noches. Es que han cambiado los conceptos. Ya, entonces, Eso es- pero hablemos primero del pito de marihuana. La marihuana. Que tanta inquietud Sí, provoca la en este set. marihuana es nociva. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, la gente acostumbra a buscar información en Internet, pero Internet está lleno de basura. Sí. Remítanse al NIDA, el Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos. Ahí están los estudios serios con relación a la marihuana. Estaba el doctor George Najas, que falleció hace unos años atrás. Tenía más de 600, 700 estudios con relación a la marihuana en el NIDA. La marihuana sí produce daño, produce el mismo daño que la otra droga en términos del daño al lóbulo frontal, que tiene que ver con la memoria, capacidad de retención, aprendizaje, capacidad decisional. ¿Te fijas? Afecta esa órbita, altera los sentidos. Pero ¿cuándo la afecta? Insisto, si una persona se fuma No, la marihuana fuma marihuana una vez a la semana.
También se le puede comer, ¿ah? Con quiquitos, por lo que me han contado. Sí, y hay que tener cuidado porque la sobredosis de marihuana, fumando uno no tiene, pero comiéndola sí. Porque Ahí hay sobredosis. podría llegar a tener sobredosis de Tuviste que marihuana. bajar de peso por eso. Entonces- Cuéntame, insisto, una persona que en los fines de semana, un pito de marihuana, ¿eso es ya un gatillante de adicción? No, porque eso está dentro del consumo recreacional probablemente. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es una cosa distinta. ¿Una copa de vino todos los días? A mí me parece incluso sano. Sano. Una copa de vino. Lo que pasa es que el concepto cambió. Por ejemplo, antes se decía ya, el que toma todos los días alcohólico. No, en realidad, una persona puede tomar una vez al año, pero si en esa oportunidad se desborda, Se toma todos entonces los botes del año. tiene problemas con el alcohol. ¿Te fijas? Porque los problemas con la droga tienen que ver cuando la droga empieza como a sobrepasar el diario vivir, cuando empieza a alterar de alguna forma. Se transforma Por ejemplo, en una adicción. persona que consume marihuana y maneja no es sano, no es normal. Es peligroso. y es peligroso. De hecho, es un delito. Exacto. Doctor, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Pedro igual, Eugenio, que lo confundí con psicólogo, pero usted es veterinario. ¿Ah? Don Mario Chilin, Muchas gracias. nos vemos mañana a esta misma hora. Sígate atento ahí en redes sociales. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl